El chico recordó cómo caminaba por la ciudad de noche y se volvió hacia sus padres, a través del tiempo. Recordó que ya había pasado un año desde que vivía una vida normal hasta que sucedió algo. Una vez, un tipo caminaba tranquilamente por un paso de peatones, como debía, cuando el semáforo estaba en verde. Pero de repente saltó un camión y se abalanzó sobre el tipo, que claramente no se esperaba esto. De repente fue transportado a otro mundo, completamente diferente al ordinario en el que había vivido antes. Al principio lloraba sin parar y quería huir de allí. Todo sucedió tan de repente. Pero después de que el chico tuvo la esperanza de poder regresar a casa, finalmente pudo encajar en el nuevo mundo. Él y sus camaradas lucharon por la justicia y el triunfo del bien sobre el mal donde había sangre. Fluyó como un río y los cadáveres formaron montañas y, poco a poco, empezó a comprender una cosa: lo que es verdadero coraje, camaradería, y nuevamente recurrió a sus padres. Puede que les parezca ridículo, pero ya no es ese niño débil e inseguro que cuenta con la ayuda de otras personas. Ahora él mismo se ha convertido en una persona con cuya ayuda cuentan los demás. Recordó cómo sus compañeros murieron en sus brazos, pero aún así siguieron creyendo en él. Había asistido más de una vez a los funerales de sus camaradas. La última vez, por ejemplo, en casa de la bruja. Ganó mucho y perdió mucho. Todavía recuerda el cementerio y el funeral, pensó el chico. Ahora puede aceptar con dignidad los desafíos que le lanza el destino. Por fin, después de un año en este mundo, su viaje aquí llega a su fin. Mientras estaba sentado escribiendo una carta, se le acercaron y le preguntaron si estaba preparado. Se levantó, escondió el pergamino detrás de su espalda para no ser visto y se alejó. Puede que sea inútil pedir esto en una carta que no llegará al destinatario, pero aún así es necesario orar por él. Rezando para poder derrotar al demonio y poder regresar a casa, pensó, mirando a su equipo. Necesitamos pedirle a Dios que todo esto termine y se convierta en solo un recuerdo lejano. Lo veremos tras su regreso, porque su equipo ya lo está llamando. Todo esto fue dicho por un hijo que extraña a su familia y su vida pasada, con amor, por parte de Kim Min-soo. Sonó la campana y Kim Min montó en el carruaje, cantando que el demonio había sido derrotado y su mundo había sido salvado. La bebida real era solo algo. Podían beberla en una fiesta en su honor. La niña le recordó a Kim Min que finalmente regresaría a casa y lo llamó héroe. Con cierta tristeza, mirando el reflejo de la bebida en su taza, concluyó que ese día realmente había llegado. Cuando llegó aquí, no esperaba tener éxito, pero estaba muy ocupado con la autocompasión. Abrazó al chico, haciéndole saber que realmente apreciaba su buen trabajo y que era genial. Después de permanecer sentado en un estupor por un tiempo, no pudo contenerse y comenzó a llorar, diciendo cuánto deseaba ver a su familia y amigos. De repente su equipo intervino. El anciano se regodeó diciendo que sabía que había algo entre ellos, y la chica bromeó diciendo que podría encontrar a alguien más guapa, por lo que inmediatamente se alejó del chico ante el ridículo del equipo. Uno de ellos preguntó si Kim Min quería quedarse con él. Tal vez no debería regresar en absoluto, pero sabían que el héroe extrañaba su mundo. Al parecer no tenían miedo de ofenderlo con esas palabras. Entendieron todo esto y lo recordaron, pero simplemente no querían que se fuera. Tomando su mano, la niña se ofreció a orar por el brillante futuro de su héroe. Después de lo cual, ella le apretó la mano con más fuerza y le anunció que, a pesar de todos sus méritos y hazañas, tenía derecho a algo. Pero ella no se refería a algún tipo de regalo, sino a una vida llena de buena suerte, prosperidad y una vida feliz. Pasaron 3 semanas desde ese momento y la acción tuvo lugar en Seúl, distrito de Gangso-gu. Kim Min estaba en el paso de peatones, mirando al cielo, entre la bulliciosa gente que caminaba. Recordó las palabras de la sacerdotisa y comprendió que estaba equivocada y profundamente equivocada. Tal vez el tipo pudo salvar heroicamente al mundo, pero aún así no pudo salvarse a sí mismo. Regresó a casa y, esperando encontrarse con sus familiares, tocó el timbre. Pero lo recibió un extraño, que era el nuevo propietario de este apartamento. En los 8 meses que estuvo fuera de Seúl, todo cambió dramáticamente. Su madre repartió folletos en un intento de crear conciencia pública sobre su desaparición. Como resultado, un día de estos fue atropellada por un automóvil. El delincuente se dio a la fuga y nunca fue encontrado. Y el padre nunca pudo aceptar la pérdida y se suicidó, culpándose a sí mismo por no poder proteger a su familia. Incluso en su nota de suicidio, pidió que su aviso de persona desaparecida se publicara en todos los recursos que informaron sobre su suicidio.
El chico llegó a un lugar donde dos cenizas, su padre y su madre, estaban en una celda separada, y junto a ellos había una foto de ellos tomada hace un par de años. Estaba desesperado y no sabía qué hacer a continuación. No podía contener las lágrimas, porque había perdido todo lo que amaba y sin culpa alguna. La policía decidió que simplemente se escapó de casa, y el director no quiso oír hablar de su reincorporación a la escuela después de varios meses de ausencia. Entonces lo expulsaron de la escuela. De todas partes llegaron reproches, por ejemplo, de que debía prepararse para los exámenes universitarios para expiar su culpa ante sus padres. Alguien dijo que era un mocoso y que debería recomponerse y vivir como una persona respetable. Kim Min se encerró cada vez más en sí mismo, porque ya estaba deprimido por las noticias sobre sus padres y no era su culpa. Pero todos pensaban lo contrario. Tampoco podía comunicarse con sus amigos. Por ejemplo, supuestamente su madre se lo prohibió porque pronto se graduaría. Él, por supuesto, se disculpó. Pero ¿quién entenderá al tipo? Porque nadie intentó siquiera ponerse en su posición. No había nadie que pudiera ayudarlo. Quedó completamente solo con sus pensamientos. Como resultado, resultó ser un hijo desagradecido que mató a sus padres. Los familiares de su padre eran su última esperanza. Pero su tío empezó a patearlo sin piedad, acusándolo de ser responsable de la muerte de su hermano menor. Gritaba cosas muy ofensivas, que no podía ser considerado una persona. Se desconocía dónde había estado rondando todo este tiempo. El tío golpeó a Kim Min mientras su esposa intentaba alejarlo y seguía gritando que este tipo mató a sus padres. El hombre todavía no podía calmarse y trató de liberarse del agarre mortal de su esposa. Solo quería matar al tipo, a quien consideraba un bruto. Su hija simplemente le pidió a Kim Min que se fuera si no quería que la situación se repitiera. No era suficiente que su familia también colapsara por su culpa. Después de todo lo sucedido, no le quedó más remedio que tumbarse en un banco del parque. Eran una familia sencilla, por lo que no tenían grandes ahorros. Un par de niños pasaron junto a él, comiendo hamburguesas, y él se sentó, mirando la comida con ojos hambrientos. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y descubrió que estaba, podría decirse, casi vacío. No tenía nada, ni familia, ni educación, ni dinero, ni siquiera un lugar en la sociedad. Su supuesta personalidad heroica fue destruida, razonó, esperando que fuera un sueño o simplemente una terrible pesadilla. Kim Min salvó al mundo, salvó a un gran número de personas, pero ellos no parecieron darse cuenta. Respondió cuando lo necesitaron e hizo lo mejor que pudo para regresar a casa. El chico no entendía cómo sucedió que al final se quedó completamente solo. Pensando en esto, se detuvo en medio del camino y no pudo contener las lágrimas. Pero entonces alguien chocó contra su hombro. Era un tipo grande y grosero que inmediatamente preguntó sin rodeos por qué estaba parado clavado en el lugar, pensando que de alguna manera estaba caído. Aprovechando que el chico parecía inofensivo, el deportista quiso lidiar con él físicamente, pero la chica lo detuvo diciendo que ya era un perdedor. El matón pensó que el chico tenía suerte y lo dejaría ir, ya que hacía reír a su novia. El tipo, con lágrimas en los ojos, sin miedo en lo más mínimo al matón, preguntó enojado si se estaban riendo. ¿Fue porque les pareció gracioso que un héroe les salvara la vida?, preguntó el chico, ya llorando. Pero el matón empezó a enojarse con él y a llamarlo idiota de ojos grandes, pero fue en ese momento que el tipo se dio cuenta de lo que quería. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero una sonrisa se extendió lentamente por su rostro. Quería que todos sufrieran. El deportista lo agarró por el pelo, sin entender lo que murmuraba el colegial, amenazándolo con darle un puñetazo en la cara. Pero de repente, el tipo extendió la mano con la palma hacia el suelo y comenzó a invocar la espada de Durán. El matón ya había golpeado, y en ese momento su novia se reía con todas sus fuerzas, considerando que el chico se había acostumbrado bien al papel y era retrasado mental. La niña se echó a reír, pero literalmente en un segundo una espada salió volando del suelo, dejando solo la mano del patán sobre la cabeza del chico. Cuando la sangre de su novio le salpicó la cara, abrió los ojos y se quedó estupefacta. Pero después de un minuto, se dio cuenta de lo que había sucedido, miró la mano que le quedaba y empezó a gritar de horror. Su armadura de héroe comenzó a aparecer en Kim Min, y en ese momento estaba secándose las lágrimas. Era injusto que solo él estuviera sufriendo. Él es un héroe y creía que no debía estar triste, pero el chico no iba a tolerarlo, y completamente vestido,
Tomó su espada. Ahora les toca a ellos pagar las cuentas. El mundo debe temblar ante él. Balanceándose, comenzó a girar con su arma y crear una esfera de energía y fuego. Una enorme bola de fuego comenzó a cubrir el área de residencia de Kim Min, destruyendo todo a su paso. El hombre observó toda la destrucción que había causado. El mundo se salvó y todos vivieron felices para siempre. Así deberían terminar las historias, pensó el chico, de pie en la única isla montañosa en medio de un enorme cráter. Pero ese día, el distrito Gangseo-gu de Seúl fue arrasado por la injusticia del mundo hacia su héroe. 3 semanas después de la locura del héroe, las zonas circundantes de la provincia de Gyeonggi estaban atascadas por atascos de personas que intentaban escapar. Todo el mundo ha imaginado al menos una vez cómo sería el fin del mundo. Una guerra nuclear, un desastre natural, un apocalipsis zombie. Park Jong-soo estaba sentado en el asiento del pasajero, rodeado de su familia, como muchos de ellos parados en este atasco. Gracias a ella, apenas avanzaban y su hermana pequeña estaba estresada y no podía contener las lágrimas. No sabía a dónde iban y por qué su padre no estaba. Le hizo estas preguntas a su hermano mayor. Su padre acababa de enviarle un mensaje diciéndole que el lugar de encuentro era Busan y que necesitaban ir al sur. Mamá conducía. Pronto conocería a su padre, así que no había motivo para preocuparse y distraerla de la carretera. Mientras el chico intentaba calmar a su hermana, de repente un hombre en una motocicleta voló entre las filas. Y luego se detuvo abruptamente al comienzo del atasco. Aparentemente quería hacer algún tipo de anuncio. Nadie podría haber imaginado que el mundo sería destruido por el héroe que una vez lo salvó. Cogió un megáfono y, dirigiéndose a los ciudadanos, comenzó a anunciar que el héroe casi los había alcanzado y que pronto estaría aquí. La gente se asomaba desde sus autos para escuchar mejor la información. Tenían poco tiempo. Parecía que tendrían que caminar. El hombre les ordenó abandonar sus autos de manera ordenada y seguir las instrucciones de militares y policías. La madre de Jong-soo inmediatamente le pidió que cuidara a la hermana de Davin porque no podrían encontrarse si se separaban. El chico estaba asustado, pero no lo demostró, para que la niña ya asustada no se preocupara aún más. El agente de la ley continuó repitiendo que el héroe se acercaba y que no les quedaba tiempo. Pero entonces, de la nada, un tanque cayó sobre él, convirtiéndolo en un pastel, solo un montón de carne, huesos y sangre. Las personas que lo escuchaban y miraban estaban horrorizadas. Fue aplastado ante sus ojos. Bajaron de sus autos y caminaron hacia adelante, pasando el cadáver del soldado. Este mundo se estaba yendo al infierno, gracias a la culpa del héroe. Los vecinos intentaron caminar lo más rápido posible, pero no corrieron para que la energía durara más. Jong-soo, como le pidió su madre, llevó al bebé de la mano, pero era demasiado rápido para ella y no podía seguirle el ritmo. Le pidió que se agarrara fuerte, porque si se caía se lastimaría, y ahora ya no necesitaban eso para nada. Los niños permanecieron lo más cerca posible de su abuela y su madre, tratando de mantener la calma y no entrar en pánico. De repente, apareció un héroe a espaldas de la gente que huía, con su armadura y con una enorme espada. Miró a través de su casco este pánico y todavía quería que estas personas sufrieran. En el puente, detrás de él, yacían numerosos cadáveres, y él se quedó allí y miró a los residentes que corrían desde abajo. ¿Realmente todavía esperaban seguir con vida? El tipo pensó que era repugnante. Esto es lo que la desesperación le hace a la gente. Todos creían que todos morirían, pero él no. Ese era el objetivo de estas repugnantes criaturas. Pensando que los destruiría a todos, el héroe saltó del puente blandiendo su espada. En ese momento, un chico con Davin en brazos corría un poco más entre la multitud, en la que todos pensaban solo en sí mismos, como el hombre que empujaba a todos en su camino. Debido al empujón de este extraño, la pequeña no pudo sostener su juguete en sus manos y lo dejó caer. El conejito cayó al asfalto y rebotó en el pie de un hombre que pasaba corriendo en ese momento y rodó debajo de un coche cercano. La niña inmediatamente gritó y jaló a Jong-soo del cabello para que su hermano se detuviera. Señaló con el dedo al señor Bunny y dijo que se cayó y rodó debajo del auto. Intentó evitar detenerse y le dijo que tendría que dejarlo, pero no pudo convencer al bebé, porque era un regalo de su padre. El chico miró a su hermana con tristeza, recordando aquel 6º cumpleaños de ella y cómo su padre le hizo un regalo. Entonces Davin agradeció a su padre y se puso muy feliz. Es una lástima, pero ese tiempo sin preocupaciones no se puede devolver.
La niña comenzó a llorar. El chico preguntó dónde estaba su conejito, mientras la multitud seguía corriendo hacia adelante. Señaló un coche estacionado en medio de la carretera. Él yacía debajo, esperando que lo recogieran. Jong-soo pidió no perder de vista a su madre y a su abuela, diciendo que entonces la seguirían inmediatamente. Apretujándose entre la multitud, moviéndose contra la corriente, planteó preguntas entre la gente que no entendía por qué se movía en la dirección opuesta. Al llegar al coche desafortunado, el tipo se apretó contra el suelo y vio un juguete tirado tranquilamente debajo de él. Intentó alcanzarla, pero ella yacía demasiado lejos y él no era muy bueno en eso. Después de haber hecho el mayor esfuerzo posible, aún pudo tocarla varias veces rápidamente y al final pudo agarrarla. Mientras intentaba salvar al conejito, no había nadie para salvar a su familia. El héroe se preparó para matar a todos. El chico se alegró de poder conseguir el conejito favorito de su hermana Davin. Un rastro de fuego de la espada del héroe atravesó a la gente que huía, dividiéndolos por la mitad. Literalmente, de un solo golpe y en cuestión de segundos, destruyó a todos, junto con el puente por el que intentaban escapar. El chico salió de debajo del auto con un juguete en las manos, sentado en cuclillas, suspiró. No fue fácil. Ajustándose las gafas y mirando a su alrededor, vio una imagen terrible, un montón de cuerpos sin vida. No esperaba ver esto cuando se levantó. Estaba en completo shock y trató de llamar a Davin, a su abuela o a su madre. De repente escuchó un crujido bajo su pie. Aparentemente pisó algo. Mirando hacia abajo, se dio cuenta de que era la mano de su hermana que sobresalía de debajo de la piedra. Comenzó a gritar y a excavar frenéticamente el lugar entre las piedras, con la esperanza de que la niña todavía estuviera viva. Pero no fue así. Ante él se abrió un panorama de lo más terrible. De su cuerpo solo quedaba un brazo y un pie. Todo lo demás simplemente se convirtió en un charco. El chico inmediatamente rompió a llorar, llorando a Davin. Ella todavía era muy pequeña. Esta imagen lo hizo sentir muy enfermo. Era poco probable que alguien pudiera mirar tranquilamente a su pariente en partes o desde adentro. El héroe se acercó al chico por detrás y cuando se dio la vuelta, lo miró a los ojos y dijo que eran hermosos. Jong-soo, llorando, se dio vuelta y se dio cuenta de que era el mismo héroe del que todos hablaban. Kim-min notó que sus ojos son hermosos porque pertenecían a un hombre que lo perdió todo. Eran como los ojos de un héroe, en los que no hay lugar ni para la esperanza ni para los sueños. El chico inmediatamente comenzó a gritarle a Kim-min que él lo hizo y que todo fue culpa suya. El chico tomó el palo, desesperado. Su mente se vio ensombrecida por la ira y el deseo de venganza. Se abalanzó sobre el héroe y después de una corta carrera saltó sobre él. Solo Dios sabe en qué estaba pensando mientras realizaba esta acción. El héroe ni siquiera se movió. Simplemente extendió su mano izquierda y simplemente lo atrapó por el cuello en pleno vuelo. Incluso cuando se enfrentaba a su muerte, siguió gritando que lo mataría. El héroe sonrió. Entendió que el tipo no tendría éxito, así que le preguntó cómo lo haría Chon. Sin esperar respuesta, hundió su enorme espada en el pecho, atravesando al tipo. Ese día, el héroe le quitó todo a Jong-soo, aparentemente, por lo que morirá, incapaz de hacer nada. Antes de su muerte, pidió perdón a todos los que no pudo salvar y por quienes no pudo vengar. Davin, mamá y papá. Abuela, se llevó a todos, a toda su familia y su vida. De repente, el chico escuchó que alguien intentaba despertar a algún héroe. Una bruja se paró junto a él y le pidió al héroe que se despertara y recobrara el sentido. Cuando él abrió los ojos, ella comenzó a gritar que gracias a Dios había despertado. Jong-soo yacía sobre una especie de círculo luminoso con muchas inscripciones. Parecía un sello mágico. Entonces se convirtió en alguien a quien odiaba con toda su alma. Simplemente se convirtió en un héroe, como una vez Kim-min. Un año después del alboroto del héroe, el gobierno colapsó y el hombre mismo sintió alivio, causando dolor y sufrimiento a la gente. Nadie se atrevió a tocar a Kim Min-soo y otros héroes regresaron al mundo uno por uno. Entonces Corea del Sur fue capturada por ellos. Los héroes que regresaron siguieron a Kim Min-soo por su propia voluntad. Dividieron el país entre ellos en retorno, mejora, sangre, transformación, magia, fe, mano de hierro, dragón marino y golem. Como resultado, el mundo quedó sumido en el caos. Todo fue destruido, pero los que sobrevivieron después de todo esto permanecieron y se convirtieron en esclavos.
Consideremos también la isla de Heshu, el territorio del héroe Golem, donde un gran ojo de piedra vigilaba todo. En el interior del hangar que se encontraba en este territorio vivían prisioneros, rehenes de la situación. Una de las chicas se acostó y miró al techo, expresando en voz alta sus pensamientos sobre el deseo de morir. Una amiga que yacía cerca le pidió que no dijera eso. De lo contrario, de repente graznaría, aunque se habría alegrado por ello. Ella no quería vivir en un mundo así en absoluto, por lo que creía que esta era la mejor salida. Pero su amiga no estaba contenta con esta perspectiva, porque huyeron aquí para sobrevivir. La primera niña no pudo escuchar esto y simplemente se cubrió la cabeza con una manta. Tal vez tenga razón, pero ¿cómo se le puede llamar vida? De repente, la puerta del hangar se abrió y una enorme mano de piedra irrumpió en ella. En su interior había un altavoz del que salía una voz que decía que era hora de trabajar. Cortésmente les pidió que se dieran prisa si no querían morir. Lo repitió más de una vez. La mano contó a las personas que se apresuraban, después de lo cual todas las personas de varias habitaciones se reunieron en el pasillo común. Los acompañaban varios peones que repetían que era hora de trabajar y que había que darse prisa. Se alinearon como soldados frente a una multitud de personas que esperaban un anuncio. La multitud permaneció en silencio y esperó a su, por así decirlo, gobernante, a pesar de que afuera hacía frío. De repente se escucharon sus pasos, sus manos alineadas en una especie de escalera hasta el podio para poder subir hasta allí. Un héroe fuerte y animado, el gobernante de Golem subió a su lugar con los dedos. Un chico guapo con cabello rojo y una mirada amable, con una sonrisa en su rostro, era Jung Seung-woo. Sin quitar su sonrisa, chasqueó el dedo y la arena del suelo comenzó a elevarse en el aire. Primero, una gran cantidad se reunió formando una bola, después de lo cual se convirtió en dos grandes columnas. De uno de ellos también apareció un micrófono para que sus sujetos pudieran escuchar todo. Felicitó a todos por el nuevo día, anunciando que las mujeres estaban recogiendo alimentos y los hombres continuaban la construcción de la Torre del Sabio. No entendió cuando no escuchó gritos de alegría, preguntando por qué todos estaban tan tristes e insistiendo en que no los obligara. La niña estaba silenciosamente indignada porque este bastardo estaba equivocado y no había voluntarios aquí. Pero creía que debían estarle agradecidos. Si llegaban a tierras de sangre o de fe, ya serían carne picada, aunque fácilmente podrían convertirse en ratas de laboratorio o fanáticos religiosos. Continuó sonriendo, pero resultó que esta sonrisa no auguraba nada bueno y la mirada amable era engañosa. Decidió que los trabajadores se habían relajado por completo y puso su dedo medio sobre su pulgar. Los pobres se asustaron y empezaron a correr gritando en dirección opuesta al héroe. Todas las manos que actuaban como sus soldados estaban en la misma posición que él mostraba. Después de esperar un poco, con indiferencia en el rostro, separó bruscamente los dedos, como si los hubiera chasqueado. Las manos de piedra repitieron este gesto tras él. Levantando el viento, este fue el comienzo de su castigo. La multitud siguió corriendo. Algunos intentaron suplicar clemencia y rogaron que no lo hicieran, pero eso no les ayudó. Estas corrientes de aire perforaron agujeros en su pecho, lo que resultó en una herida fatal. Mientras todos huían, la niña se quedó de pie y observó cómo su amiga, escupiendo sangre de su boca, caía al suelo. Intentó decir el nombre de su amiga, mientras sangraba, con lágrimas en los ojos y respiraba por última vez. Entonces Min se agachó junto a ella y sin ninguna emoción, simplemente cerró los ojos de la niña muerta. Y por la mañana su amiga dijo que cantaría, pero al final la que quería morir resultó estar viva. El héroe Golem volvió a hacer lo mismo y ordenó a todos trabajar a menos que quisieran otra paliza, considerándolo simplemente ganado estúpido. Todos obedecieron obedientemente. No querían morir, pero no les quedaba otra opción. Las mujeres recogían comida, o más bien mandarinas, en una plantación no lejos del hangar. Entonces Min no era ella misma, pero también continuó coleccionándolos, a pesar de que era triste y frío. De repente, la abuela se acercó a ella y vertió todas sus mandarinas en la canasta de la niña. Sabía que el nombre de la niña era So-min, y pasó momentos difíciles. Su abuela sintió pena por ella. La abuela pensó que lo estaba pasando mal después de lo que había visto por la mañana y le sugirió ir al mar a tomar aire. De lo contrario, se sentía completamente miserable. Así que Min estaba preocupada por su abuela, por cómo se las arreglaría entonces, pero había estado coleccionando mandarinas toda su vida, para poder elegir rápidamente otras nuevas. Tomando la mandarina,
La niña le agradeció y se dispuso a partir. Finalmente, su abuela le recordó lo que había encima de sus cabezas. Se refería a un ojo enorme que periódicamente cambiaba su ángulo de visión y observaba a todos. La niña caminó tranquilamente por el bosque hasta el mar para descansar un poco y pensar. Siempre que su alma no estaba en paz, acudía al mar. Quizás por eso decidió escapar a Chengdu. Al principio simplemente se comió una mandarina y miró el mar, pero al final dio rienda suelta a sus emociones. Ella comenzó a sollozar fuertemente, disculpándose con su amiga. Deseaba haberse parado frente a ella. Las lágrimas corrían a chorros. Después de todo, ella croó y una persona cercana a ella murió, pero no pudo hacer nada. De repente, vio la silueta de un hombre en el bosque, entre los árboles, a unos metros de ella. Era un militar. Pidió algo de comida. El hombre se veía muy hambriento y agotado. Tenía una cáscara de naranja, un caramelo y media barra de chocolate. Naturalmente se lo dio todo al desconocido. Después de comer un poco, la tomó de las manos y comenzó a rogarle que les trajera más comida. Sus compañeros permanecieron en el barco y él solo fue en busca de comida, aunque era peligroso. La niña se sorprendió. Sabía lo que podría hacer el héroe si se enteraba de todo, pero el hombre fue persistente. Ella preguntó si podrían derrotar al gobernante si no tuvieran hambre. Prometió que lucharían hasta el final. Si la moral de sus camaradas aumentaba, tal vez incluso devolvieran esta isla. La niña miró el ojo que los observaba. Si corría a través del bosque, podría lograrlo antes de que esta cosa se volviera en su dirección. Ella arriesgará su vida para conseguir comida y tendrán que derrotar al héroe a toda costa. Entonces Min corrió a su plantación y tomó una canasta de mandarinas. En el camino de regreso se volvió hacia el difunto Hayun y le dijo que realmente no quería morir. Simplemente tenía miedo de vivir toda su vida en opresión, sin poder hacer nada. Esto es peor que la muerte. Huyó con comida para los soldados y pensando que no quería vivir una vida tan inútil. Pero ahora Somin peleará. Sin embargo, cuando corrió hacia el lugar, quedó impactada por lo que vio. Incluso dejó caer la canasta. El héroe Golem ya la estaba esperando. Estaba esperando a la rata que estaba a punto de ir contra ella. Sus manos subordinadas apretaron a los soldados en un puño, exprimiendo su sangre como si fuera jugo de limón. La represalia tampoco la hizo esperar. La mano agarró a Somin, pero hasta el momento no con tanta fuerza como los hombres. No entendía cómo entendían lo que estaba haciendo si el ojo no miraba en esa dirección. El héroe se sorprendió ante tal estupidez. ¿Es realmente cierto? Parece que aquí solo hay un ojo. Con una frase canceló el modo de invisibilidad y cientos de ojos se abrieron ante su mirada, mirando en diferentes direcciones. Le preguntó por qué no se reía. Era gracioso, y se quedó allí con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Ella pensaba que era un bastardo patético, pero él no estaba de acuerdo y culpaba de todo a su inutilidad. Si algo no le convenía, entonces podría convertirse tranquilamente en una heroína y derrotarlo. Por alguna razón, cuando los héroes sufrieron, nadie se identificó con ellos, por lo que no vieron ningún sentido en hacer esto en relación con otras personas. El puño apretó con más fuerza a la niña, y ella se dio cuenta de que su patético intento estaba condenado al fracaso. Pidió a cualquiera que acudiera en su ayuda y derrocara a estos no humanos. Inesperadamente para todos, algo voló al suelo junto a ellos, arrojando al héroe y la mano de la niña. Esto lo enojó y se preguntó quién era ese bastardo. Entonces Min se dio cuenta de que era un héroe, pero no era como esos crueles. Hubo un silencio incómodo. Los héroes se miraron a los ojos y sus puños continuaron sujetando a la gente. El héroe recién llegado le pidió al de la chaqueta que le explicara lo que estaba pasando aquí. No esperaba que el chico se dirigiera a ella, así que estaba confundida, pero no tuvo tiempo de responder. El héroe Golem lo señaló con el dedo y le preguntó quién era y por qué estaba en su territorio. Analizó al chico que apareció ante ella y se dio cuenta de que no era de la pandilla del héroe espada, porque el héroe Golem lo estaba viendo por primera vez. Esta era su oportunidad, así que, arriesgando su vida, le informó que este loco era el secuaz del héroe espada. Capturó Yehu y continúa matando gente y también mató a los soldados. Pero ella no tuvo tiempo de terminar. El puño la apretó con más fuerza. Esto enojó a su gobernante. Le preguntó si había hecho algo malo y conversó tranquilamente mientras él estaba cerca. Esta no es una reunión de viejos amigos, pero esto fue suficiente para el nuevo héroe y solo quería hacer una pregunta. Dirigiéndose al héroe Golem, aclaró si esta chica decía la verdad, sorprendiéndolo con su descaro.
Sin ocultar que esto era cierto, sonrió con picardía, pensando que no le pasaría nada por esto. Pero el nuevo héroe, enojado, le gritó que muriera y lo atacara con su lanza. Una docena de manos se pararon frente a él, bloqueando el camino hacia el héroe golem. Todos los ojos se volvieron en su dirección y encendieron los láseres. Recibieron órdenes de convertirlo en un pastel e incinerarlo. Todas sus creaciones fueron al ataque, pero el héroe no tuvo miedo y se dirigió a ellas a quemarropa. Comenzó a girar la lanza sobre su cabeza y su hoja afilada le cortó las manos, convirtiéndolas en guijarros y arena. Habiendo terminado con este pequeño ejército, el tipo corrió hacia el héroe golem con la intención de enfrentarse a él. El gobernante intentó defenderse y puso sus manos delante de él, pensando en bloquear el golpe. Pero esto no lo salvó. Con un movimiento de su arma afilada, el nuevo héroe le cortó ambas manos. Cayó de rodillas, directamente al agua y gritó de dolor, llamando bicho raro a su agresor. Tan pronto como apartó los ojos de sus obras y miró al tipo, inmediatamente recibió una bota en la cara. El héroe pisó el pecho del villano, diciéndole que estaba acabado, y uno pensaría que así era. Debido a que el héroe golem perdió sus brazos, sus palmas de piedra también se desmoronaron, por lo que la niña terminó en el suelo. Ella se sorprendió por lo que vio y no esperaba que alguien pudiera aplastar a este villano debajo de sí mismo. Después de todo, recientemente él solo derribó una flotilla naval completa y ella continuó observando el desarrollo de los acontecimientos. Jong-Soo se inclinó sobre el héroe y le preguntó si el héroe espada es el que usa armadura blanca o no. Se mostró muy agresivo por el dolor que le causaba y no quiso responder la verdad, gritando que no lo sabía. Prometió cortarle una parte de su cuerpo a cada uno, no lo sé, para que no fuera una vergüenza. Apuntó con la lanza al pobre hombre, al que ya le faltaban 2 brazos y una pierna, y volvió a formular la pregunta. A lo que recibí una respuesta afirmativa. Luego vino la siguiente pregunta sobre su ubicación. El héroe no quiso responderle, simplemente le sonrió, por lo que le cortaron la segunda pierna. Ya había comenzado a pedir ayuda y salvación, pero no volvió a responder la misma pregunta. Jong-Soo no lo perdonará, porque ha abandonado su humanidad, pero si se responde a su pregunta, entonces será posible morir rápidamente. Pero al sonreír con picardía, el héroe golem le dejó claro que no le estaba hablando, lo que podría parecer extraño. Resultó que se estaba dirigiendo a sus golems, de los cuales un buen centenar aparecieron de repente detrás de la espalda del tipo. Por alguna razón, una parte de ellos decidió volverse hacia la niña y atacarla, dejándola en estupor. 2 palmas tomaron, por así decirlo, el resto del chico y lo elevaron muy por encima del mar para proteger a su creador. El héroe sangraba y sufría un dolor intenso. Aparecieron lágrimas en sus ojos. Recordó cómo una civil de rodillas le suplicaba que salvara su mundo. De lo contrario, la próxima vez el demonio llegaría a su mundo. Estaba asustada y llorando, pidiendo ayuda al menos para salvar su mundo. En agradecimiento, solo quiso escuchar unas pocas palabras de la familia, como gracias y bienvenidos de nuevo. Al regresar a casa después de salvar el mundo y notificarlo a su padre, esperaba alegría y elogios de su parte. O al menos lo intentaste o algo así, pero tus expectativas no coincidieron con la realidad. Al abrir la puerta, el padre le gritó que saliera y que ya no tenía un hijo. En principio no era bienvenido en ningún lado. Incluso en el centro de asistencia social lo rechazaron. Dicho esto, con base en la ley, no brindan apoyo financiero ni brindan vivienda a mayores de 18 años. Después de todo, salvó al mundo y no entendió por qué recibió tal injusticia y ninguna gratitud a cambio. Incluso el empleador, que descubrió que era menor de edad, simplemente lo echó, y en Corea la mayoría de edad es de 21 años. Y cuando el tipo pidió dinero por el tiempo que ya había trabajado, el jefe prometió llamar a la policía, porque él mismo mintió sobre su edad y luego también pidió algo. Después de todo lo que le había sucedido, decidió que no se arrepentiría si humillaba a este mundo. Y así, volviendo al presente, el mundo finalmente era suyo y él no estaba listo para morir. Pero mientras recordaba todo esto, el héroe logró derrotar a todos sus asistentes y salvar a la niña de ellos. Pero no tuvo que intentarlo, porque no tenía oportunidad de salir con vida. El tipo hablaba en serio su muerte. Es una pena que el héroe no pueda transmitir esto, pero prometió que el mismo destino aguarda a todos los conquistadores. Inesperadamente, ordenó que algo floreciera. Al principio no estaba claro a qué se refería, pero entonces aparecieron muchas manos,
parecidas a una flor de peonía, y en el medio había ojos. Pero el nuevo héroe no se confundió y activó el elemento electricidad, después de lo cual realizó la técnica de la lanza eléctrica, llamada lanzamiento divino. La lanza voló directamente hacia el ojo, que disparó un rayo rojo como un láser. La lanza golpeó exactamente a la pupila, rompiendo toda la llamada flor. Tras atravesar el ojo, golpeó el corazón del héroe Golem y dejó un agujero en él. Así, el Señor Supremo que destruyó la isla de Jeju y la flotilla naval de la ONU encontró su fin. Érase una vez un monumento a él en este lugar por salvar ese mundo. Aunque no sea mucho, es todo lo que los vecinos pudieron hacer para agradecer, en ese momento, a un verdadero héroe. Estos fueron los últimos recuerdos que hicieron llorar al moribundo. Una vez habían orado por él y le habían deseado felicidad. Finalmente, sin brazos ni piernas, con un enorme agujero en la zona del torso, el héroe del golem murió. Después de su muerte, todos los golems que controlaban la isla se convirtieron en polvo ordinario. Las mujeres que recogían mandarinas en aquel momento ni siquiera sospechaban lo que pasaba junto al mar. Por primera vez desde el alboroto del héroe espada, han llegado tiempos de paz a la isla de Jeju. La niña, al regresar de la costa, abrió la puerta del hangar y dejó salir a la gente sentada allí. Estaban felices de haber sobrevivido y finalmente estar a salvo. La gente se regocijó, se abrazó. Ya no creían que esto sucedería alguna vez, después de tanta gente asesinada. El héroe actual se quedó en silencio y miró a la gente feliz, pensando en algo. Vio a una familia, mamá, papá, el hijo mayor y su pequeña hija, lo que lo entristeció un poco. Recordó una imagen similar donde estaba su familia, en la misma composición y también con su abuela. Tienen alguien con quien reunirse, tienen mucha suerte, pero su familia nunca volverá. De repente, escuchó un crujido entre los arbustos detrás de él. Se volvió bruscamente hacia ese sonido. Apuntó su lanza hacia allí, esperando que el enemigo se escondiera allí, pero detuvo su punta en la cara de la niña. Ella preguntó por qué se escondía entre los arbustos, porque todos se preguntaban quién destruyó al héroe Golem. Ella pensó que él venía hacia ellos, pero creía que saber que el héroe había matado a los de su propia especie no les daría nada. Al contrario, les causaría un horror aún mayor, y no le interesa en absoluto calmarlos después. Dicho esto, se dio la vuelta y comenzó a irse. Y resultó ser una persona de buen carácter. De lo contrario, el chico ni siquiera pensaría en sus sentimientos, pero a él no le importaba lo que ella pensara. De todos modos, no se volverían a ver. Ella solo tenía una pregunta: si este era el único héroe que destruyó o si le haría esto a todos. Quería matar a todos los que se unieron al héroe con armadura blanca, como también se le llama, el héroe de la espada. Después de todo comenzó con él, y gracias a él, Jong-Soo perdió a sus familiares. Todo fue por venganza. No podía haber otra razón. No le quedaba nada más. Su familia no podía ser devuelta. Sorprendentemente, la chica se ofreció a ayudarlo. Ella también quería vengarse, aunque no tenía poderes heroicos como este chico. Pensó que la chica estaba loca, pero ella entendió que él creía que ella solo se interpondría en su camino. Pero él no sabía dónde estaba cada uno de los héroes ahora, pero ella sí lo sabía, por lo que podría serle útil. Entonces Min vio todo con sus propios ojos cuando huyó de Seúl a Jeju, y sabe en qué región se instaló cada uno de los héroes. Incluso conocía algunas de sus habilidades, por ejemplo, la más importante, la del héroe de espada. Estaba en Seúl y en el camino necesitaría pasar la noche en algún lugar y comer algo. Debe preguntar a los lugareños, averiguar cuál es la mejor manera de llegar al lugar correcto o dónde puede comer y pasar la noche. Ella quería encargarse de todo y convertirse en su guía, en cuyo caso el héroe decidió preguntar algo. ¿Por qué necesita esto? Porque si se queda aquí, estará a salvo, ya que el gobernante local ya estaba muerto. Tal vez incluso podría vivir una vida tranquila y feliz y no volver a encontrarse con los héroes nunca más. Aunque no tiene ningún poder especial, también perdió a su familia y odiaba a los héroes desde el fondo de su corazón. Le gustaría que todo en el mundo volviera a la normalidad y quería contribuir a este asunto. Ella no tiene poderes, por lo que quería confiar en él y sus poderes para vengarse. Mientras todos disfrutaban de su nueva sensación de libertad, los dos que la habían concedido se comprometieron a llegar a un acuerdo. Si ella no tiene miedo de que él la use o la abandone, entonces puede seguirlo. En esta ciudad casi destruida, decidieron prepararse para las próximas batallas.
Llegaron al hangar. Jong-soo tomó un ladrillo y comenzó a afilar su lanza de batalla. Mientras se preparaba para las próximas batallas, So-min se sentó cerca y lo observó pensativamente. Se preguntó a quién acudirían primero, al héroe fuerte que estaba cerca, o hacia algo que era más débil, pero que aún necesitaba ser alcanzado. La elección dependía solo del chico. Tenía mucha sed de venganza, así que lo principal era matar al que estuviera más cerca, porque era más rápido. Estaba en su repertorio. En principio, ella esperaba que él eligiera esta opción en particular. Entonces su próximo oponente será un héroe dragón marino que es bastante fuerte. Una aterradora heroína de los mares que destruyó la flota del Pacífico. Es fuerte y sus técnicas son buenas. Pero su mascota, este dragón marino, es como una bomba nuclear. Juntos mataron a una gran cantidad de personas que huyeron a Chengdu. Ese día, ante sus ojos, el barco se partió en dos. Allí estaba su madre, su amiga y otro chico abrazándola porque quería llegar allí. Pidió no hablar como si sus pecados fueran una especie de logro, porque su oponente era un asesino. Por tanto, ella debe morir, y el resto ni siquiera debería interesarles. Lo único importante es que necesitarán un barco, porque lucharán en el agua. Dar con esto. Los marineros supervivientes devolvieron el barco que se llevó el héroe Golem y lo están restaurando poco a poco. Los marineros supervivientes se alinearon frente a los muchachos, liderados por un capitán que estaba listo para ayudarlos por el bien de sus camaradas caídos. Se ofrecieron como voluntarios para escoltarlos hasta su destino, entregándoles su barco en honor a los soldados caídos. Una tormenta azotaba las aguas costeras del Mar del Sur. Las olas se elevaban altas y fuertes y caían rayos. Estos eran los poderes del héroe dragón. Ella provocó tormentas, remolinos de tornados, alrededor de la isla de tierra en la que yacía el dragón. El héroe se acercó al dragón, le puso la mano y le dijo que nunca más volverían a poner un pie en tierra. Un hombre, uno de los trabajadores, enterró los cadáveres de sus compañeros a la orilla del mar. Después de eso, clavó una pala en el suelo junto a las tumbas y se sentó a fumar para descansar. Mientras descansaba, el capitán del barco se acercó por detrás y anunció que zarparía en 2 horas. Dirigiéndose al capitán, apagó el cigarrillo y decidió expresar su opinión sobre todo lo que estaba sucediendo. Dudaba que esa fuera la decisión correcta. No sabían nada con certeza. Ese héroe mató al héroe Golem. Se desconoce si está de su lado o no, porque resultó ser más fuerte que eso. ¿Podrán matar a ese monstruo y regresar a la Tierra? Tal vez puedan hacerlo, pero será difícil matar a Kim Min-soo. Le pidió al capitán que respondiera una pregunta sobre por qué regresarían voluntariamente a ese infierno. El capitán respondió con decisión que el tipo había matado al héroe Golem y que iba a matar a todos los demás. Además, de nada más están seguros. Lo que hizo por ellos ya es motivo suficiente para confiar en él. Murieron 30 soldados que para él eran como hijos y estaba orgulloso de ellos. Si los encontraba en el otro mundo, esperaba poder decirles algo. Incluso después de dejar este mundo, sus colegas no se dieron por vencidos. Gracias a ellos sobrevivieron, por lo que hicieron todo lo posible para que sus muertes no fueran en vano. Si el héroe al que van a ayudar es más fuerte que Kim Min-soo, entonces todo está bien. Se podrá considerar que su sacrificio marcó el inicio de la liberación de su país. Entonces el capitán preguntó si eso era motivo suficiente para que el tipo volviera al infierno. 1 hora después de la salida, estaban en la zona del Mar del Sur. No existe tal nombre en el mapa mundial. Llamaron así a parte del estrecho. La chica decidió mostrar claramente a Jong-soo, su futuro oponente, dibujándolo. No era muy buena dibujando. En general, el héroe del dragón marino se veía como ella lo representaba. El chico decidió gastar una broma y le preguntó si había entendido bien que sus oponentes serían una lombriz y un palo. Un palo, un pepino. Ella estaba un poco molesta, porque no había necesidad de encontrar fallas, porque inmediatamente advirtió que no podía dibujar. En cualquier caso, lo principal es que trabajan en parejas, armoniosamente y juntos. Esto es lo que los distingue de los héroes. Resulta que quiso decir que el dragón marino puede actuar por sí solo. A juzgar por lo que vio, esto no es del todo cierto. La niña siempre está sobre el dragón, y él ni siquiera se mueve hasta que ella le da una orden, lo que significa, muy probablemente, que tiene poca independencia. Ella creía que en su pareja, el héroe desempeña el papel del cerebro y el dragón es responsable de la fuerza bruta. Jong-soo también estaba interesada en su estilo de ataque, por lo que ella recuerda,
Durante la pelea con los soldados, vio cómo sucede esto. El dragón soltó llamas o volcó el barco, mientras la niña se defendía de los ataques dirigidos a ella. Esto significa que tenían tanto un ataque como una defensa, y debe ser difícil lidiar con ellos. Justo cuando la niña quería decir su opinión sobre este asunto, escucharon un ruido. Se volvieron en su dirección. El chico inmediatamente se paró frente a la chica, preparando una lanza. Los soldados que también estaban cerca comenzaron a dispersarse hacia sus lugares de combate. Jong-soo puso su mano sobre uno de ellos y le preguntó qué pasó. Resultó que el radar había detectado un objeto no identificado. El capitán lo miró y esperó a que continuara. El ametrallador contó 300, 400. Estaba en shock. Había demasiados objetos no identificados. Tenía miedo porque pronto se produciría una colisión, para la cual el chico se había preparado y estaba esperando. El ametrallador también se preparó y esperaba encontrarse con algo desconocido, aunque estaba asustado. Dispararon muchas balas al agua, donde había un cúmulo de algo no identificado. Al final resultó que eran peces, una acumulación enorme. Tal vez fuera la temporada de migración. Una especie de tontería. ¿Realmente todos estaban tan alarmados por un pez que enojó un poco al héroe? El chico miró más adentro del agua. No podía ser solo esta escuela. Sentía que se estaban acercando. Su barco se movía directamente hacia un enorme agujero en el mar. Era el mismo dragón. El héroe dragón marino Shin Su-ah estaba de pie sobre el animal. Ella notó al tipo que mató al héroe Golem. La niña le ordenó destruir todo el barco, asustando a la tripulación, pero no al héroe. El capitán comandaba la evasión, situándose junto al timonel, que controlaba el avance del barco. Inesperadamente, el héroe Jong-soo gritó que les echaran anclas y miraron el radar nuevamente. Al darse cuenta de que nada había cambiado para mejor en el radar, no entendieron lo que llevaba. El timonel se ofreció a dar la vuelta al barco de inmediato, pero el capitán se negó y decidió seguir la orden del tipo. El capitán, siguiendo la orden del héroe, ordenó echar anclas, lo cual hicieron, sin atreverse a resistirle. Después de que la niña les dijo que desaparecieran todos, el dragón comenzó a atacarlos. Jong-soo inmediatamente usó la transformación del arma en la lanza defensiva Ankil. Su lanza se convirtió en una enorme cruz que brillaba con una luz roja con múltiples hojas. Lo agarró, activando a Ankil, creando así un escudo frente a la proa del barco. El tipo ordenó a los miembros de la tripulación que mantuvieran la cabeza gacha si querían vivir. Su escudo fue capaz de resistir el poderoso ataque del dragón. Al parecer se había preparado radicalmente. Por sorpresa, conmoción y ligero temblor, la niña se sentó en la cubierta del barco, simplemente observando lo que estaba sucediendo. El trabajador que enterró los cadáveres en la costa se indignó, porque el héroe no podía atacar porque los estaba protegiendo. Le pidió al capitán que diera la orden de abrir fuego y, sorprendentemente, escuchó. El capitán hizo girar el megáfono para que todos los miembros de la tripulación estuvieran preparados para la batalla. Ordenó apuntar a la cabeza del dragón y abrir fuego, lo que hicieron sin dudarlo. Muchos misiles se precipitaron directamente hacia el dragón, que estaba atacando el barco en ese momento. El héroe dragón marino sacó su bastón y comenzó a cantar un extraño hechizo. Tanto el dragón como la tripulación con el héroe Jong-soo no iban a darse por vencidos y continuaron atacándose unos a otros y defendiéndose. El ataque fue repelido con la ayuda de un escudo que levantaron el dragón y su héroe. El capitán apoyó a sus compañeros. Ya sabían que semejante arma no era nada en su contra. Su objetivo era distraerlos del héroe para que éste pudiera ocuparse de ellos. Lo principal es seguir disparando, utilizar todas las municiones, todas las armas de fuego que tengan. En ese momento, el tipo, con la ayuda de su arma, intentó resistir el poderoso golpe. Tratando de resistir el ataque del dragón, el chico se dio cuenta de que la tripulación del barco no era tan inútil. Después de que ella puso protección mágica, el poder de la llama comenzó a debilitarse. Si su suposición es correcta, entonces tienen una reserva de maná entre ellos. Si agotan el dragón, entonces tendrán una oportunidad. Después de pensarlo un poco, el tipo comenzó a moverse con su arma en sus manos, sin dejar de defenderse. Comenzó a avanzar. La niña supuso que el chico notó que la llama del dragón se estaba debilitando. Tan pronto como el héroe se dio cuenta de esto, comenzó a girar su lanza, con la intención de deshacerse del obstáculo por el cual tenía que usar un escudo. Cogió su tridente, que brillaba con rayos azules, y utilizó la técnica Tori Atiad. La niña convocó el tridente de Atlant y lo lanzó hacia la nave, rompiendo uno de los misiles por la mitad.
Cuando llegó al escudo de Jong-Soo, por alguna razón el héroe dragón marino lo giró hacia el otro lado. El héroe no entendió por qué giró su arma justo frente a él en la otra dirección. Comenzó a hacer algunos movimientos extraños con 2 dedos, como bucles muchas veces. Al parecer, ella abrió el camino para el tridente. El primer golpe cayó sobre la ametralladora y su ametrallador, atravesándolo en el pecho. Después de lo cual, su arma comenzó a volar, con increíble velocidad y fuerza, golpeando los costados del barco. Al ver lo que sucedía en cubierta, el médico militar inmediatamente corrió hacia el capitán, porque no debía ser herido. Pero no tuvo tiempo de correr, solo de gritarle al capitán que tuviera cuidado, pero fue atravesado por detrás por un tridente. Después de lo cual, el arma salió volando por la ventana y se dirigió hacia el héroe, salpicando sangre detrás de ella. La niña So-min y uno de los miembros de la tripulación vieron que su muerte, por así decirlo, avanzaba hacia ellos. La llama del dragón estaba a un lado y su tridente al otro lado de Jung-Soo. La muchacha decidió derrotarlo con astucia y pensó que su fin había llegado, pero ella no logró matarlo. El tipo que no quería participar en esto protegió al héroe sin nombre y recibió el golpe. Recordó las palabras del capitán de que no se dieron por vencidos, incluso después de la muerte de sus compañeros. Gracias a ellos, los chicos sobrevivieron, por lo que hicieron todo lo posible para que su muerte no fuera en vano. El tridente atravesó al pobre, sin dejarle ninguna posibilidad de vivir, pero lo principal es que el héroe está vivo. La niña quedó atónita por lo sucedido. No vio a nadie arriesgar su vida por la vida del héroe. El hombre agarró el arma que sobresalía de él y trató de empujarla lo más profundo posible. Pidió al héroe que se asegurara de que estos sacrificios que hicieron por la libertad no fueran en vano. El héroe también quedó sorprendido por este acto, mirando la lanza deslizándose hacia abajo. Agradeciéndole por tal acto, el chico, sin soltar su lanza, agarró el tridente. Activó el elemento de congelación en el bastón del enemigo. Ahora tenía 2 armas. Después de la muerte, el tipo que se sacrificó terminó con sus hermanos ya muertos. Con lágrimas en los ojos, se disculpó con los chicos por llegar tarde, pero aún así no se escapó. En ese momento, la niña recordó los tiempos anteriores a este golpe. Las acciones tuvieron lugar en el mundo del dragón marino Atlas. Fue recibida por el gobernante de la época, quien se alegró de que llegara a sus dominios. Parecía que en ese momento ella reaccionaba con más calma a todo lo que estaba pasando. Así le pareció al gobernante. Ella ya debe haber escuchado sobre lo que hay que hacer para regresar a casa. Tal vez le dijeron sobre sus responsabilidades. Se lo dijeron, pero todo era demasiado inusual para ella. Pero poco a poco todo irá encajando. Hoy él está aquí porque tiene que darle algo, se sorprendió al principio. Este tridente tiene una historia verdaderamente antigua. Se transmitió de generación en generación hasta llegar finalmente al héroe dragón marino. Ella tomó el tridente. Era demasiado pesado. De ahora en adelante le pertenecía a ella, y el gobernante confió su vida en sus manos. Él le preguntó si podía confiar en ella y sonrió, sabiendo la respuesta antes de que ella la expresara. Pidió que le permitieran servirla, porque ahora ella es la heroína del dragón marino. Se arrodilló y le besó la mano. El hombre prometió proteger a la niña de todo lo que se interpusiera en su camino hacia la victoria. Lo recordó porque el héroe sin nombre tocó su tridente. Jung-Soo se enojó y comenzó a gritarle cómo se atrevía a tocar su tridente. El héroe del dragón marino le pidió al chico que le devolviera su arma. Él respondió sarcásticamente que por supuesto que se lo devolvería, pero apuñalándolo justo en la cabeza. El tipo desactivó su lanza y su escudo se desmoronó, momento en el cual activó instantáneamente la técnica del tridente de hielo, camino helado. Lo balanceó con mucha fuerza y lo arrojó hacia el héroe dragón marino. Jong-Soo lo arrojó exactamente a las llamas ardientes que salían de su mascota. La niña quedó atónita. La llama del dragón se congeló y aún no sabía qué hacer a continuación. Simplemente se sentó sobre su mascota y le puso las manos encima. Era mejor no atacar por ahora. Ella le ordenó al dragón que se concentrara en la defensa. Él primero miró atentamente a la amante. Después de lo cual, el dragón comenzó a reunir toda su energía y fuerza para crear protección. Dijo algo así como giganti espita atiada y se formó un círculo enorme. Era el escudo gigante de Atlas. Aparecía en forma de varias capas dirigiéndose hacia el tridente. Era un escudo de 5 capas que ni siquiera el demonio pterodáctilo podía penetrar. Ella pensó que el tipo no sería lo suficientemente fuerte para atravesarlo. El escudo era de primera calidad.
Pero el tridente que lanzó Yong-su fue lanzado con tanta fuerza que pudo atravesar el primer escudo. Los escudos se rompieron en pedazos uno por uno. Ella estaba en shock y horrorizada. Esto no debería haber sucedido. El tridente llegó al primer escudo y permaneció en él, resquebrajándose, pero no se rompió. La niña exhaló y se alegró de que él no pudiera romper su defensa. Después de quitarse la mano de la cara y mirar hacia el héroe, se dio cuenta de que había desaparecido. Resultó que esa técnica no era necesaria para bloquear su ataque. Parece que hizo esto para allanar el camino y poder correr hacia la chica. Pudo cortar al dragón a lo largo usando su ingenio y su técnica de elección de vida. Logró compartir no solo al animal, sino también a la niña misma, lo que ella no esperaba. Lo último que logró hacer fue tocar a su dragón y decirle que lo amaba. Después de lo cual, tanto ella como su mascota asistente se dividieron en dos partes, cayendo en direcciones opuestas. La mitad de su vida pasó ante sus ojos moribundos, el momento en que acababa de convertirse en una heroína. Ella amaba a su dragón y él también la amaba a ella, porque juntos derrotaron al demonio. Este dragón resulta ser el hombre que le dio el tridente. Pudieron evitar el mal destino que amenazaba a este mundo, dijo, sosteniendo a la niña en sus brazos. Él la elogió, diciendo que ella había hecho frente a todo, a lo que ella miró sorprendida, después de lo cual la besó, todavía abrazándola con fuerza. Ella incluso derramó lágrimas. ¿Pero por qué lloró en un día tan alegre? Aún así, entendió que el demonio estaba muerto, y esto significaba que pronto tendrían que separarse. Se alegraba de poder regresar, pero ahora no quería vivir lejos de este hombre. Prometió seguirla a su mundo, por extraño o imposible que pareciera. Habiendo luchado contra las fuerzas del mal, ha cumplido con su deber real, por lo que la seguirá como su hombre. Sus subordinados no creían que su majestad realmente fuera al mundo de un héroe. Dijeron que sus mundos eran diametralmente opuestos y que la transición podría convertirse en un desastre para él. El héroe se adaptó a su mundo sin ningún problema. Entonces, ¿por qué su rey no podría hacerlo? Ya ha elegido a su sucesora y ha cumplido su misión, y le gustaría pasar el resto de su vida con ella. Entonces, estando en el portal, le puso el anillo en el dedo y se pusieron muy felices. Entonces comenzaron sus problemas, porque el mundo humano resultó ser destructivo para el dragón marino. Día tras día, cada vez con más frecuencia, escupía sus partes de dragón marino en el inodoro. Mantener la forma humana se volvió cada vez más difícil. La niña le preguntó si se encontraba bien, tocando la puerta del cubículo. Entendió que no se sentía bien, pero él continuó diciendo que estaba bien y que podían continuar con su cita. Su felicidad se desarrolló ante nuestros ojos. Un día ella llegó a casa, se quitó los zapatos y los puso en el estante. Se disculpó por llegar tarde, pero de repente vio algo que no esperaba. El chico comenzó a convertirse en un dragón. Tenía cola, orejas y aletas. Él enseñó los dientes y pidió no acercarse. Por su bien, estaba preocupado por ella, pero no podía controlarse. Ella lo abrazó y le dijo que tenía ahorros y lo invitó a ir a alguna isla deshabitada. Entonces no tendrá que burlarse de sí mismo si no hay gente alrededor y pueden construir una pequeña casa junto al mar. Todos se sentaron allí también, y ella se ofreció a seguir viviendo allí, solo para que él no volviera a decir esas cosas. Luego la acción tuvo lugar en el puerto de Yeosu en el Mar del Sur. Lo cubrieron con una capa con capucha. La chica tranquilizó al chico diciéndole que ya casi habían llegado, solo que tenían que tener un poco de paciencia. Se estaba convirtiendo en un dragón. No podía soportarlo más, y de repente hubo un destello muy brillante. Se convirtió en un dragón marino justo en el barco, rompiéndolo en pedazos. Después del incidente en el ferry en el Mar del Sur, apareció en las noticias llamándolo monstruo. El gobierno los confundió con héroes rebeldes. Se convirtieron en villanos y se ofreció recompensa por sus cabezas. No tuvo más remedio que luchar contra los buques de guerra que intentaban atraparlo. La niña se paró sobre él, mirando con tristeza los barcos en llamas. Para ellos los chicos eran solo villanos. Allí, en otro mundo, luchó para protegerla, pero ahora deben cambiar y hacer lo mismo por ella. Volviendo a nuestro tiempo, ella ya estaba muerta, y el chico, moribundo, también le confesó su amor. Antes de su muerte, esperaba que al menos se volvieran a encontrar en el otro mundo. El héroe espada se sentó ante la estatua del héroe nacional, el almirante Ji Sun-sin, uno de los hitos de Seúl.
El héroe que regresa, Lee Sung-jun, se acercó a él y parecía como si quisiera discutir algo. Los héroes del Golem y el dragón marino fueron asesinados por el héroe recién llegado y vino a informar sobre esto. Dejó claro que había esperanza para la humanidad. En los muros de la ciudad destruida había numerosas inscripciones al estilo del Apocalipsis. Esto significa que pronto llegará el final del reino de la tristeza eterna, liderado por el héroe de la espada. Es hora de hacer algo, porque debe luchar por su visión de este mundo. Al principio simplemente se quedó sentado, sin hacer nada y sin reaccionar de ninguna manera. Luego se puso de pie, lo que se volvió más parecido a él. El chico todavía miraba con mirada indiferente. Parecía que el apocalipsis se acercaba nuevamente. Llegó un informe a la sala donde se guardaban las lanzas. La primera lanza, Birbash, regresó y la quinta, Ankil, desapareció. Al parecer, como entendió la bruja, el héroe lo llamó, lo que solo puede significar una cosa. La venganza que tanto ansiaba lograr el héroe parece haber comenzado. Es necesario llamar a los herreros. Deben intentar reparar todas las lanzas. Ha llegado el momento de pagarle al héroe sus servicios. Uno de sus subordinados, con armadura, la escuchó, aceptó la orden y fue a cumplirla. El nuevo héroe no estaba particularmente interesado en salvar su mundo, aunque se dedicó a entrenar como ningún otro. Todo el tiempo, desde el primer día que llegó, estuvo preparándose para regresar a ese mundo. Continuó haciendo esto día tras día hasta que sus fuerzas lo abandonaron, por lo que se volvió muy fuerte. Cuando corrió hacia Jong-soo y le dijo que podía pasar a la siguiente sesión de entrenamiento, él la golpeó en la mano y le dijo que decidiría por sí mismo. En cada sesión de entrenamiento se daba cuenta de que era demasiado débil en comparación con ese bastardo. No podía simplemente relajarse aquí. Creía que Davin murió porque era un debilucho y no podía salvarla. Daba por sentadas las tareas y las completaba sin ninguna vacilación ni dificultad. En otra sesión de entrenamiento, mató a muchos orcos, separándoles brazos y piernas. Sus compañeros de equipo observaron todo lo que sucedía, pero el héroe había ido demasiado lejos y necesitaba ser detenido. Ni siquiera necesitaba la ayuda de los muchachos. Él mismo se ocupaba de todos, cortándolos en pedazos. Después de haberlos matado a todos, salió, aparentemente descalzo por todos estos duendes, con un garrote en las manos. Golpeó a Jong-soo en la nuca con todas sus fuerzas y este cayó inconsciente, rodando un poco pendiente abajo. El líder y sus súbditos miraron al tipo y parecieron reírse de él. Cuando se recuperó de un golpe tan fuerte y levantó la cabeza, vio que 3 héroes espada estaban parados frente a él. Pensó que lo había encontrado y la ira nubló su mente. Nuevamente se volvió feroz y atacó a las criaturas, destrozándolas. Los chicos no podían entender lo que le estaba pasando. La vista era muy aterradora y el tipo era muy cruel. Le asestó varias puñaladas al líder, deseándole la muerte y gritando que acabaría con él. Al final, literalmente atravesó una montaña de estos duendes y quedó cubierto de su sangre, como si se hubiera bañado en ella. A veces tenía pesadillas, por ejemplo, cuando su hermana le pedía ayuda mientras yacía bajo una montaña de cadáveres. Entonces su madre, con las piernas cortadas, preguntando si Davin estaba bien, dijo que ella estaba bien. Lo principal es que él cuida a su hermana.